quieren dar la vida, el 12 unos 3, les estaba comentando que me llamó una persona otra vez de la que ya he dado la vez, pero me preocupo. Entonces, ¿qué comentarios bíblicos usted me recomienda? Porque le digo, no recomiendo comentarios bíblicos porque normalmente están cercados por una visión doctrinal. Si dicen que los mejores comentarios bíblicos son los bautistas o los metodistas. Resulta que los bautistas y los metodistas no creen en la obra del Espíritu Santo. Se ha comentado por ejemplo Perry, que es un excelente comentarista del Nuevo Testamento, que comentarios, todos los libros del Nuevo Testamento son muy buenos, en la parte histórica, en la parte política, en la parte griego, pero no creen en los milagros. Uno no cree en los milagros, ¿cómo va a creer en la obra de Jesucristo? Y él trata de explicar los milagros de una manera natural. Él dice, ya les he comentado que la multiplicación de los panes, después se multiplicaron los ojos, que tenía guardado y que de todo eso se quedó más. Entonces es muy difícil, si uno lee la Biblia de constante estudio, los comentarios sesgados, si uno lee todos, sí, no sé quién ha hecho el comentario de un hispano, MacArthur, pues sesgado, sí, MacArthur es un buen nombre de oro, pero cerca, entonces uno pierde muchísimo. Entonces creo que lo mejor es que uno mismo elabore su conocimiento a partir de la palabra de Dios, que es suficiente. ¿Sí? O sea, nosotros hemos de tomar la palabra como un comentario, como un diccionario, y buscar primero la palabra antes que en cualquier cosa. Es el ejercicio que hemos estado haciendo aquí muchísimas veces. Vamos a ver si hoy en este pasaje podemos desplegar todo eso que hemos hecho tantas veces. Entonces, muy bien, pues vamos a leer el pasaje. En eso, juntándose con millares de la multitud, tanto que unos apóstoles se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al ruido de los aposentos se proclamará en las azoteas. Muy bien. Veamos, bueno, cómo comenzamos por esta cosa. Vamos a comenzar diciendo cuál sería el carácter de esta porción. ¿Entienden? ¿Qué ejemplo tiene esta porción? Con el micrófono, por favor. Es el carácter que observamos en la palabra es advertencia. El género es advertencia, es decir, lo dispone. Porque dice guardaos de la levadura, o dice cuídense. Ok, sí, muy bien. El género es una advertencia. De modo que nuestra enseñanza tiene que ser un carácter. ¿Cuál sería la palabra clave o el verbo clave? Guardaos.
lo sabe, podría ser. ¿Alguien tiene una sugerencia? Dios es omnisciente. Vean, está hablando. Bueno, bueno, ok, digamos más o menos. Yo creo que tenemos un problema ahí. ¿Cuál sería el versículo clave? El 2, porque nadie encubierto debería descubrirse lo oculto que no haya de saberse. Yo creo también que ese es el versículo clave, por lo tanto, ahí debería estar la palabra clave. Yo creo que el versículo 2 es el versículo clave. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave de la lista? ¿Ah? ¿Parece? ¿Parece? Allá no dice nada. Descubrir, sí, yo creo que es descubrir o saber. Y les cambia ese versículo el atributo de Dios. ¿Quién me quiere contar con sus palabras ese versículo, esa película? ¿O quién quiere hablar de esa película? ¿Qué le pareció? ¿Cómo le pareció? Hay que haber estudiado que estuvo ahí años. Cuéntanos de esa película. Bueno, a mí me pareció, de hecho cuando llegué lo estaba comentando acá con todos, definitivamente, o sea, la asociación o la comparación también que hace el Señor de la levadura con los fariseos. Yo estuve buscando acerca de la levadura y encontré que la levadura se saca de una pequeña porción. Un minutico, ¿por qué profundicemos de una vez en el texto? Porque tenemos que mirar todo esto, pero a primera vista, ¿cómo te pareció la porción? ¿Qué pensaste? ¿Te pareció bonita, linda, profunda, enredada, oscura, difícil? ¿Qué Lo que pasa es que, a ver, yo leí el texto y me fui bueno, los textos paralelos a los otros evangelios, entonces pues estuve pues para poderlo entender mejor. Ok, entonces primer consejo. Primero el texto. ¿Por qué? Porque de pronto puede ser un paisaje paralelo, aunque sea algo de lo mismo, el otro no tenga otra intención con el texto. Nosotros lo que debemos de procurar siempre es que todo el conocimiento salga de la palabra. Y de la palabra, de la porción que estemos estudiando, ¿sí? Hay gente que necesita inventar como le da la gana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy estaba viendo un post en Facebook que decía que Dios quiere que tú camines sobre las aguas. Algo así era. Se me dijo cómo era exactamente. Y resulta que también hay un texto que Dios quiere que nosotros caminemos sobre las aguas. Ese tema fue Pedro, nosotros le dijimos que yo quiero que tú camines sobre las aguas. Entonces Dios está colocando una idea chiles. Yo estoy pensando que la persona escuchó esa predicación de iglesia y de la predicación del domingo colocó ese post. Entonces, no voy a decir que esto va a ser esto posible. Y entonces,
Entonces ella lo próximo para regresar. Y entonces, claro, ya la experiencia de esa área, eso no tiene ningún sentido, eso no está bien. Quería buscar más el deseo de Jesús es que reconozcamos su presencia en medio de la tormenta y que caminemos hacia él sobre las aguas. Es un pensamiento que no es verdad, porque Jesús nunca quiso que Pedro caminara sobre las aguas, ¿sí? Eso no es el texto, eso es un invento del tipo de pensamiento humanista, y entonces lo dejan ahí. Y por leer el texto, entonces uno tiene problemas, porque el colocar su opinión, eso es lo que herejía, es colocar la opinión de uno por encima de la palabra y tomar la palabra para tratar de excusar su propio pensamiento. Entonces, pues nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿De dónde está el texto? Entonces, por eso, antes de ir a otros textos paralelos, nosotros primero de masticar, de cambiar nuestro texto, antes de ir a los diccionarios, antes de ir a los... ¿Por qué? Por ejemplo, yo sé que hay varias palabras aquí que tenemos que mirar: hipócrita, levadura, fariseo. Pero resulta que estas palabras en la época de Jesús son usadas de manera distinta como se podrían usar ahora. Y fuera de eso pueden ser usadas de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra levadura tiene a veces connotaciones positivas y a veces tiene connotaciones negativas. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, el león, el león porque es el símbolo de Jesús, no, porque no también es símbolo de Satanás. Pues no podemos siempre asociar un elemento. Sí, la levadura a veces es buena, la levadura es a veces mala. Siempre nosotros somos un poco de levadura que es una cosa más buena. Pero a veces dicen como cuídense de la levadura de los fariseos, mal. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo se está usando la palabra. La palabra fariseo en nuestra época es mala, pero en la época de Jesús no era mala, era buena. Sí, decir fariseo era decir hombre piadoso. Entonces eso ya nos deforma a nosotros la idea. La palabra hipócrita, pues hoy en día para nosotros hipócrita es una persona de doble faz. Pero ¿qué quiere decir en la época de Jesús? ¿Sí? Y fuera de eso, ¿qué quiere decir en la época de Jesús? En el ambiente de Jesús, no en el ambiente griego, porque resulta que estas palabras son sacadas del griego y resulta que para los eventos, para la gente de iglesia, de Atenas, de Corinto, de Esparta, ese significado era diferente al significado que podían tener en medio de los judíos. Entonces, ¿cómo poder averiguar cada palabra? Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo saber? ¿Sí? Por ejemplo, la palabra coger. Para nosotros, coger es agarrar. Pero en muchos países de Latinoamérica quiere decir tener relaciones sexuales. Entonces uno dice, oiga, mire, yo cogí a esa mujer, pero ¿qué está diciendo? Entonces se escandalizan. Entonces nosotros hablamos, ustedes saben que inclusive hasta en los teclados del internet dice español de España, de México, de toda Latinoamérica, argentino, porque es tan diferente. Entonces nosotros hemos de procurar llegar hasta lo más puro del texto para poder entender. Por eso, antes de mirar textos paralelos, antes de mirar diccionarios, tenemos que nosotros mirar el texto. ¿Qué quiere decir el texto? ¿En qué está el texto? ¿Cuál es el ambiente del texto? ¿Qué nos quiere hablar el texto? Es un texto que no es fácil para mí, no es un texto muy sencillo. Entonces, cuando es un texto difícil, es más. ¿Sí? Entre más rara sea la muerte del tipo, pues enfurece, más se va a ir a quemar el coco para entender qué fue lo que pasó. Entonces, eso es lo bueno. Entre más difícil sea el texto, más nosotros tenemos que ver, a ver cómo lo pesa. Entonces, alguien más o alguien que se encuentra hablando del texto, antes de ir a las palabras de los bueno,
Pues estudiando el texto, el pretexto, pues veíamos que el Señor primero estaba exhortando a los fariseos, ¿no? Muy bien, entonces eso es un principio muy bueno. Nosotros siempre tenemos que mirar el pretexto. O sea, ¿qué antecede? ¿En medio de qué está este texto? Este texto comienza en Lucas capítulo 12, Sí, ¿cierto? sí. En Lucas capítulo 11, perdón. Y comienza con Jesús echa fuera un demonio. Y los fariseos y los escribas dicen que él los echa por Belcebú. Y Jesús comienza a recriminarlos, a decirles, esta generación perversa le va a ir mal. Sí. Y dice que realmente quiénes son sus discípulos, los que escuchan la palabra. Y después de eso dice que él vino a deshacer, bueno, antes está lo de los discípulos, que él vino a deshacer las obras del hombre fuerte. Y después de eso entonces este hombre lo invita a su casa a comer. Invitándolo en la casa a comer, el hombre se da cuenta que no se lava las manos y Jesús le pone un poco de ice, hablando de la falsa religiosidad. Yo no sé cómo es en la época de Jesús, cómo comían y todo, pero a partir de esto, yo no sé si había unos chismosos ahí mirando en la puerta, porque todo esto, imagínense, todo este espectáculo es público, todo esto está estando en público. Entonces, cuando Jesús echa el demonio, llega una gente, y después llega más gente, y después en medio de la multitud la mujer grita, y después Jesús dice quiénes son los discípulos, y ahí el hombre dice, ay, venga, vamos a comer, y entonces el hombre dice, como decía, ir a la cafetería de enfrente, entonces ellos pasan allá a comer, pero seguramente la gente queda ahí espiando qué va a pasar, porque esto tiene como la crisis está ahí en aumento. En la casa de este hombre que lo invita a comer, pues Jesús se despacha con ellos en imprecaciones, y después de eso, de que está ahí, entonces Jesús se voltea a la multitud, y en especial a los discípulos, y comienza a decirles esto. Pero fíjense que es que Jesús, mejor dicho, tiene ganas de pelear, ¿sí? Él aquí, o sea, y ustedes saben, aquí lo vimos cuando estuvimos esculcando este texto, a Jesús le molestó mucho que lo hubieran llamado Belcebú. Realmente se puso Piedro. Y entonces todavía está ahí resentido con eso y dice, venga para acá. Entonces empieza a hablar aquí en contra de la levadura de los fariseos, ¿sí? Pero me parece que el texto tiene como unas cuestiones ahí medio particulares, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos ver. Entonces, muy bien, Angie. Estabas viendo el pretexto. ¿Qué nos puedes decir de ese pretexto? Bueno, obviamente que Jesús está exhortando a los fariseos, sí, por su maldad, digámoslo así, por lo mal que estaban haciendo. Pues acá en el texto que estamos viendo hoy dice en esto. Entonces vemos que hay como una continuidad con el pretexto, ¿no? Está como muy conectado. Entonces lo que tú acabas de decir, ya aquí hay multitudes de gente y el Señor se dirige primeramente a los discípulos de en medio de esa multitud para hacerles la advertencia. Ajá, muy bien. Fíjense que si nosotros miramos todo el pretexto que comienza en Lucas capítulo 1, versículo 1, Lucas es un libro escrito para los discípulos, es como un manual del discípulo. Ese es su propósito. Él le dice a Teófilo que voy a instruirte bien en las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Voy a hacer una instrucción bien fiel de lo que ocurrió entre nosotros. Pero todo ese proceso es el manual de discípulo. Empieza a decir que cuando hagan, entonces cuando suban y cuando echen fuera demonios, que los mandó y les enseñó a orar, está en eso. Y en medio de eso empieza esta discusión con los fariseos. Pero acuérdense, esa discusión con los fariseos es parte del manual de los discípulos. Y muy bien, que lo que está haciendo es una advertencia. Porque fácilmente los discípulos pueden convertirse en ¿qué? En fariseos.
Por eso es la advertencia que él hace tan seria. Y por eso Lucas va a utilizar esta porción y van a ver que aquí empieza a haber como un diálogo doble, porque habla con los fariseos, pero realmente está hablando con los discípulos. Dice, mire, manada pequeña, mire, cuídense ustedes, esperen, estén listos, miren, los van a perseguir. Bueno, empieza a hablarles a ellos. Bueno, otro punto que encontré en el pretexto, en el versículo 44 de Lucas 11, es donde dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, yo asocié este versículo con las palabras que le dice el Señor Jesús en el versículo 2, donde dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Bien, sí. Muy bien, muy bien. Entonces él está diciendo que ellos tienen ahí como algo que está ahí encubierto, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo el pretexto y estamos viendo un poco el posttexto. El posttexto sigue dando recomendaciones a los discípulos. Al ver esto, al ver que le antecede recomendaciones a los discípulos y al ver que está después como si fuera una pausa, pero ya les dije que eso no es una pausa, como si fuera una pausa que la emprende contra los fariseos y después sigue otra vez dando instrucciones a los discípulos, realmente no es una pausa, realmente lo que está haciendo es una advertencia para que los discípulos no se vuelvan fariseos. Mire, es que todo esto es importante entender porque si no, no vamos a entender esta porción. Si nosotros vemos esta porción solita, difícilmente entenderíamos de qué está hablando, porque por el lenguaje es un poco oscura, ¿sí? Por ejemplo, cuando él dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. ¿Qué es lo que han dicho en tinieblas? Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, ¿qué es lo que han hablado al oído en los aposentos? ¿Y qué es lo que se va a proclamar en las azoteas? Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué es lo oculto? ¿Qué es lo que estaba encubierto? ¿Ah? El mensaje del Evangelio. Entonces, ¿por qué para ese mensaje del Evangelio comienza a decir, guardaos de la levadura de los fariseos? ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos, o sea, antes de mirar diccionarios, comentarios, versículos paralelos y todo, nosotros nos analizamos este texto. Analizamos primero el ambiente, pretexto, posttexto y de qué está hablando ese texto. Y como es así medio, entonces empezamos a mirar. Estela, con micrófono, por favor. Esa porción no iría hasta el versículo 7. Es que cuando él dice, más os digo, pareciera que no fuera cortada, sino como... Y continúa, mira que dice, más os digo, y cuando está hablando, uno de la multitud lo interrumpe, y él dice luego a sus discípulos, por tanto os digo, y después dice, no temáis, manada pequeña, y después dice, estén ceñidos vuestros lomos, ¿sí? Y entonces, fíjense que el discurso no para, o sea, pero se enseñaría el capítulo 11, 12, todo está continúa. Lo que pasa es que él venía dándoles instrucciones a los discípulos, les está enseñando a orar, y en medio de eso va a ocurrir lo de la liberación del endemoniado. Pero piensen un poco cómo está Lucas desarrollando su metodología. Que Lucas tiene una intención, porque Lucas pudo haberse olvidado del endemoniado y haber seguido el discurso después de la oración y decir, y después les enseñó esto y esto y esto y esto. Pero él como un método pedagógico introduce este suceso del endemoniado para hablar de esta advertencia que es muy importante para los fariseos, para los discípulos. Si uno echara globos y se pusiera a crear hipótesis, podría pensar, ¿será que Teófilo tiene un amigo que es fariseo y de pronto le está diciendo ahí entre vainas? Sí, por ejemplo, yo estoy advirtiendo mucho en la iglesia contra las cabras. ¿Por qué? Porque hay una cabra ahí malvada que está haciendo daño, entonces yo tengo que darle palo a la cabra por la cabeza y decirle a la gente que está junto a la cabra, oiga, no se dejen contaminar. Y entonces claro, si una persona de España escucha la prédica, de pronto no se da cuenta. Pero si es una persona de nuestro contexto y dice, ay, mire, el pastor está advirtiendo contra esta cabra,
Entonces yo tengo una intención. Igual Lucas tiene una intención. ¿Cuál será esa intención? Nosotros estamos aquí elucubrando una hipótesis, no es verdad. No se quede pensando en la cabra. Vuelva acá. Y entonces nosotros estamos pensando, ¿por qué él está haciendo esa advertencia tan seria contra los fariseos? ¿Sí? Y sirve para los discípulos, claro, porque nosotros fácilmente caemos en fariseísmo. Por eso tenemos que mirar muy bien de qué se trata esta advertencia. Tenemos que encontrar muy bien cuál es esta advertencia. Entonces vamos a empezar a escudriñar el texto, a ver, primero el texto, el versículo 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, entonces fíjese, ¿no? Jesús está en la casa de un tipo, pero ¿por qué llegó toda esa gente a la casa? Ellos estaban chismeando, ellos estaban pendientes ahí qué es lo que está pasando con Jesús. Y entonces de pronto le dicen, oiga, se formó una pelea, vengan, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Neo está peleando con Morfeo en el realidad virtual? Y entonces está Morfeo dándole una muenda a Neo, pero de pronto Neo llega y entiende que sí, que la cosa está aquí, y entonces empieza a pelear, y cuando empieza a pelear, entonces el chiquitico, el mouse, entonces va y le dice a los otros, venga, que le está pegando a Morfeo, y todo no puede ser, y todos se pegan ahí al computador a mirar la pelea, ¿no? Eso está pasando aquí. ¿Qué dice Angie? Vemos que sí, o sea, es en la casa del fariseo donde invitaron a comer al Señor, porque dice que habían personas por millares, pero que unos se atropellaban contra otros. Entonces vemos que era un espacio cerrado, o sea que sigue la continuidad del texto. Pues por lo menos están mirando desde la puerta y la cosa está ahí bien caliente. Pero fíjense que Lucas nos quiere dar ese ambiente, ¿no? La cosa está, porque miren lo que antecede a esa porción. Alguien que lea el versículo 53 y 54. Dice, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Muy bien. Acuérdense también que cuando una persona está elaborando una predicación, va dejando por el camino unas piezas que va a juntar al final. O por ejemplo en una novela, ¿no? En una película. Entonces hay unas piezas que comienza la película y van marcando ahí unas cosas ahí claves. Sigue la película y marca unas cosas claves, sigue la película y ya en el final entonces coge esto y lo trae acá y lo desarrolla acá. Ah, sí, es que él era hijo de no sé quién y era hijo de no sé quién y por eso es que se da todo esto. Entonces así está haciendo el evangelista Lucas. Lucas está colocando, porque al final pues va a resultar en la crucifixión del Señor Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esa crucifixión? ¿Por qué se da la pelea tan brava? O sea, y él está enseñando a Teófilo qué fue lo que pasó. Entonces él tiene que explicarle esos elementos, tiene que mostrarle cómo comenzó a incubarse toda esa pelea entre Jesús y los fariseos. Y vemos que Jesús no es un corderito ahí tranquilo que está diciendo, bueno, pues no, él está provocando la cosa, él está ahí metiéndole leña al fuego, porque él necesita morir además, entonces necesita que todo se dé toda esa pelea. Yo les he hablado, ¿no? de un libro que me gusta mucho, yo no recomiendo libros, pero me gusta mucho, se llama El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Yancey, creo que es así que se escribe Yancey, o Yancey. Y entonces, Philip Yancey ha sido cristiano desde chiquitico. Estuvo en la escuela dominical, estuvo en el grupo de jóvenes, después estuvo en la iglesia como una columna de la iglesia. Él terminó estudiando periodismo y se volvió periodista. Y cuando ya está en su oficio, él tiene un desencantamiento de la vida de fe. ¿Sí? Como que se vuelve ya cristiano religioso, cristiano canchero. Y entonces el hombre ya pues va a la iglesia y diezma, pero religiosamente el hombre no está teniendo el fuego de la vida de fe. Y empieza a tener en su vida pues una crisis.
Y entonces en medio de esa crisis el tipo dice, no, ya estoy demasiado mal, y entonces se va a una montaña, a una cabaña que tiene en la montaña, se retira de todo, y el único libro que se lleva, no sé si estaba en la cabaña o él se lo llevó, el Nuevo Testamento. Y entonces el tipo, pues es lector ahí impulsivo y compulsivo, y entonces empieza a leer. Y cuando comienza a leer el Nuevo Testamento, dice que por alguna razón él llegó a la cabaña despojado de toda la religión, como que ya estaba, como si nunca hubiera conocido de Jesús. Y comienza a leer el Evangelio y se da cuenta que el Jesús que le habían enseñado en la escuela dominical, en el grupo de jóvenes y en la prédica de los domingos, era muy diferente al Jesús que estaba hablando la Biblia. Pero él nunca lo había visto porque siempre veía con esos lentes que ya le muestran a uno a Jesús bonito, buena gente, amoroso. No, Jesús, mejor dicho, Barney es un tonto al lado de Jesús en cariñoso y en amoroso. Pero resulta que Jesús no es así. Jesús es un tipo controversial hasta los tuétanos. O sea, mejor dicho, Jesús de donde está yendo, está levantando ampolla y le dice a la gente la verdad en su cara y mejor dicho, y no respeta muchas cosas. ¿Sí? Y entonces cuando, por ejemplo eso, cuando uno lee las prédicas dulzonas y uno ve a Jesús, uno dice, aquí hay un cortocircuito, esto no es el Jesús que yo... Es más, ni siquiera ese Jesús nosotros lo queremos. Nosotros no queremos un Jesús tan duro, nosotros no queremos un Jesús tan confrontador, nosotros queremos más un Jesús que nos consienta y que nos lleve la cuerda. Entonces, eso es un lío en la religión contra la vida de fe. Bueno. Vemos cómo está este Jesús ahí, Chavita. Gracias por participar, porque es muy importante que participe. Es que me llama la atención el 11:53, porque ellos no estaban en la casa. En otras versiones dice, cuando Jesús salió de esa casa, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a seguirlo y a hacerle muchas preguntas, aunque en realidad le estaban poniendo en una trampa para ver si algo decía malo y así podía atraparlo. Fíjense que la forma como lo dice Reina Valera es como una preparación para el futuro. En Reina Valera dice, no sé qué versión, no sé si en las versiones esté que en la casa. Ahorita miramos de pronto Jerusalén y la de los testigos a ver si nos advierte. Lo que pasa es que el traductor de esa versión puede ser que él ya suponga en su cabeza que salieron de la casa. Pero el texto, como lo está en Reina Valera, no dice que han salido de la casa, sino que están ahí. Pero él está haciendo la advertencia, dice, diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Pero eso es como la relación que se va a dar a partir de toda esta pelea que se comenzó, ¿sí? Es como Lucas explicando por qué se va a dar todo el problema. Leamos en Jerusalén. Carlos tiene Jerusalén, o ¿quién tiene Jerusalén? Ahí tiene Jerusalén. Y alguien que tenga la de los testigos. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarlo implacablemente y a hacerle hablar de muchas cosas. Otra vez, pero... Y cuando salió de allí, comenzaron los fariseos a acusarlo y a hacerle hablar de muchas cosas. Sí, cuando salió de allí, ¿no? Entonces, ¿qué dice de los testigos aquí John? John y Juanita, no, John y Andrea. La de los testigos, ahora ustedes ya no rechazan a los testigos, ¿no? Ahora se hacen amigos y le piden la versión, ¿no? Así que cuando salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a apremiarlo terriblemente y importunarle con preguntas acerca de otras cosas, acechándolo para sorprender algo de su boca. Ok, entonces sí parece por las mejores versiones que Jesús sale de ahí, ¿no? Entonces ahí comienza a hacerse un corrillo a las afueras y la cosa ha aumentado. En todo caso, la cosa sí está aumentando ahí en presión, en gente, porque llega a decir, por ejemplo, Lucas, aquí en Reina Valera traducen, juntándose por millares, como dicen la de los testigos de Jehová. Así que ahí dice. Entre tanto, cuando los de la muchedumbre se hubieron reunido en tantos millares que se pisaban unos a otros. En tantos millares, ¿no? Entonces se forma ahí ya un bochinche. Eso está repleto. Muy bien. ¿Cómo dice Jerusalén?
¿El 53? No, el versículo 1 del 12. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos. Entonces se juntó muchísima gente, ¿no? Miles y miles de personas, ya la multitud realmente es grande. Muy bien, entonces pasa el micrófono que va a pitar porque está ahí cerca al parlante. Cuéntame, Mercita. Bueno, muéstranos otra versión a ver qué dice. ¿Aporta algo o no aporta? Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús, se atropellaban unos y otras. Muy bien. Él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Esta versión de una vez se mete en el caldo, ¿no? Yo no sé si sea tan bueno así, ¿no? Porque no estoy seguro si eso está diciendo así de una vez mentiras y engaño y todo el cuento. Miremos a ver, vamos a examinar, entonces dice aquí, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces fíjense, hay una multitud de millares, pero Jesús se dirige a los discípulos y les hace una advertencia, de una ya se la hace: guárdense, cuídense, eviten, no se metan en eso. No sé cómo dice otras versiones esa imprecación de guárdense. Tengan cuidado. ¿Todos dicen guárdense o no? ¿O hay otra palabra? Cuídense. Cuídense, es una advertencia, ¿no? Ojo, pilas, no metan los dedos en la clavija. Dice, cuídense ¿de qué? De la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. La pregunta es, ¿a qué se está haciendo referencia Jesús con esto de la levadura de los fariseos? Entonces, muy bien. Entonces, ahora, acto segundo, lo que uno que tiene que aprender, en primer lugar, es qué es la levadura. ¿Sí? ¿Qué es la levadura? Entonces, ojo, no nos quedamos ahí, pero primero tenemos que averiguar qué es la levadura. Entonces, trate de averiguar en un diccionario bíblico. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Porque acuérdense que las palabras cambian de sentido con el tiempo. Entonces no va a ser lo mismo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, la levadura la venden en unas bolsitas, en unos sobrecitos ahí. Yo sé si todavía están así. En mi época la vendían unos tarritos. Ahora la venden con unas cucharitas chiquitas. Ahora la venden creo que unas bolsitas y sigue siendo lo mismo, ¿no? Son como unos granitos ahí, cafecitos, pero micros. O sea, no tienen ni 1 milímetro de tamaño. Esos granitos son como granitos de arroz, pero mínimos. Pero yo no sé si en la época de Jesús era así. No creo, ¿no? Que existiera ahí Fleischmann, creo que es el que hace la levadura ahora. Entonces, ¿cómo era la levadura en la época de Jesús? Entonces, primera pregunta, puede ser que no, pero ¿alguien buscó en un diccionario bíblico o todos buscaron en el diccionario normal? Normal, muy bien. Entonces, ¿qué dice en el diccionario normal? Angie. Dice, sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. Se emplea en repostería y en la elaboración de la cerveza. Ok, entonces es una sustancia fermentada que fermenta a otra. ¿Saben qué es fermentar? ¿Qué dice? ¿Averiguaste? No, todavía no vamos a los textos paralelos.
Primero buscamos qué es levadura. ¿Alguien tiene otro significado de levadura? Entonces, hoy en día, con esta cuestión, es tan sencillo. Levadura en la Biblia. Entonces, uno tiene que aprender a mirar en las mejores páginas, ¿no? No todas las páginas son buenas. ¿Qué dice Jair? Pero lee claritico, es que, mire, muy importante cuando ustedes estén predicando y haciendo grupos de estudio, tienen que aprender a vocalizar, tienen que aprender a hablar despacio, tienen que aprender a gesticular, eso es muy importante. Jair. Dice levadura, sustancia productora de fermentación que se usaba o se usa para levantar diversos tipos de masa. La primera referencia bíblica a la levadura está relacionada con la institución de la fiesta de los panes sin levadura en vísperas de la partida de los hebreos de Egipto. Durante esta fiesta no se debía hallar en los hogares. Entonces, esa es la primera referencia que se hace en el Antiguo Testamento. Eso es muy importante porque acuérdense que más importante que buscar en los diccionarios, yo tengo que buscar en la Biblia. Y en la Biblia, aquí está hablando de que en la fiesta de los panes sin levadura, no podía haber levadura en las casas. Eso es una cuestión. Ahí dice la cita. Dice Éxodo 12, del 15 al 20, y Éxodo 13, del 3 al 7. Entonces, también muy importante que dice la primera cita. Yo no sé si sea de verdad la primera cita, pero le vamos a ver. ¿Génesis qué? 12, 15 al 20. Ah, hay una cita anterior. ¿Génesis qué? Génesis 19:3. Vamos a buscar primero Génesis 19:3. Génesis 19, del 1 al 3. Ajá. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Esa sería la primera referencia bíblica de los panes sin levadura. ¿Nos dice algo? ¿Está aportando algo? ¿Nos muestra algo? Bueno, ¿qué tiene que ver con el pan? Sí, uno podía averiguar. En el Antiguo Testamento, Génesis, ¿qué? 19. 19:3 nos dice que preparó unos panes sin levadura. Entonces, claro, si nosotros somos panaderos, sabríamos de qué está hablando esto. ¿Sí? Si tuviéramos una idea de panadería, y no sé si ustedes tienen idea de panadería, pero la levadura hace que el pan crezca. ¿Sí? La levadura lo que hace, la fermentación es meterle oxígeno a algo. O ni siquiera es oxígeno, es gas carbónico. Y el gas carbónico lo que hace es que hace que las cosas, por ejemplo, si uno quiere hacer guarapo, la piña tiene que fermentarse. Entonces, cuando la piña se fermenta es que se forme gas carbónico y eso produce alcoholes con los azúcares que están ahí metidos. Entonces uno, pues claro, el guarapillo rico ahí lo entona, ¿no? Si el guarapo no está picantico, pues no tiene gusto el guarapo, tiene que estar ahí picantillo para que produzca algo. En la levadura, en el pan, mete ese gas carbónico, pero ese gas carbónico sí le cambia el sabor a la masa, pero además hace que la masa se infle, porque ese gas, como no sale, empieza a expandir, y se empiezan a hacer burbujitas, y la masa, que es una masa pequeñita, se vuelve una masa muchísimo más grande. Hoy en día, inclusive, los panes abusan de la levadura. Usted ha visto que uno compra ese aire. Por eso en un tiempo empezaron a decir que tocaba vender el pan era por peso, porque estos malvados pan de 200, pues el pan de 200 era un poquillo de harina con muchísima levadura, entonces uno ahí como que, peor que las paquetes de papa fritas, ¿no? Que es aire. Entonces uno destapa la papa y hay una papa ahí y el resto, ahí la papa en la soledad. Bueno, entonces la levadura
la levadura hace que la masa del pan aumente porque lo fermenta. Dice ahí que le dio panes sin levadura. Puede ser, ojo, puede ser que realmente haya una referencia espiritual acá. Puede ser que no. No lo sabemos. No tratemos todavía de lucubrar. Dejemos que el texto mismo empiece a armarse a ver si sí. Entonces uno dice, ¡ay! Con razón que cuando recibió Lot a los ángeles en su casa les ofreció panes sin levadura. Pero ojo, que sea el texto el que diga eso, no el que usted trate de encontrarle ahí donde no hay, porque se pierde. Entonces, a mí inicialmente el texto no me dice nada, solamente que es algo que se le echa al pan, pero que a este pan no se le echó eso y que les preparó un banquete. Ahora, por la insistencia de Lot, me parece que inclusive hace que los panes sin levadura sean más especiales que los panes con levadura. ¿Sí? Porque él quiere como homenajearlos, como que atenderlos muy bien, entonces me parece que es la única referencia, si yo no sé de panadería, si no sé de levadura, que podría sacar de esta porción. ¿Qué dice Carlos? Yo estoy de acuerdo con usted, pastor, porque aquí dice, Lot se levantó a su encuentro y postrándose el rostro en tierra, dijo, o sea, él hizo un acto de que venía algo grande y sublime, porque si no, no se hubiera postrado en tierra, o sea, algo... Bueno, sí, está adorando a los ángeles, exacto. Está ahí haciéndole reverencia a los ángeles. Entonces, con base en eso que antecede al texto, pues el hombre sabía que si eran ángeles y venían de una parte especial, necesitaban comer algo especial también. Entonces, a mí sí se me hace que dice mucho acerca de... Además, aquí dices panes censeños. ¿Sabe panes qué? Censeños. Ahí en la de Jerusalén dice censeños. ¿Qué quiere decir panes sin levadura? Muy bien. Bueno, siguiente versión en la Biblia. ¿Hay la siguiente porción en la Biblia donde aparezcan los panes sin levadura? ¿Dónde? ¿Éxodo qué? Éxodo 12. Éxodo 12, versículo. Claudia, léelo. Éxodo 12, ¿qué? Éxodo 12, 17. ¿Desde el 15? Ok, vamos a leer desde el versículo 14, 12, 14. Éxodo 12, 14 en adelante. Por favor, Claudio. Bueno, entonces sabemos que está hablando de la Pascua y en la Pascua pues hay un rito especial. Hay que coger un macho cabrío sin defecto, macho de 1 año, sin mancha, y lo van a preparar de tal manera y se lo van a comer todos y no van a dejar nada. Y ese macho cabrío o ese cordero pascual va a ser acompañado con los panes sin levadura. Y acuérdense que la Pascua está haciendo referencia a la obra de Jesús. Marginet. No sé, me causa duda, pues, qué es la cosa con la levadura, porque los panes sin levadura todo el tiempo hablan es sin levadura, no entiendo eso. Eso es lo que tampoco estamos entendiendo nosotros y estamos tratando de averiguar, no con lo que sabemos, porque de una podemos saber, es que no, mal ejercicio. No, nosotros tenemos que dejar que el texto nos cuente, vamos a ver qué encontramos de los panes sin levadura. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, fíjate el ejercicio que estamos haciendo. Primero fuimos al texto, colocamos el texto en su contexto, ¿sí? Pretexto y postexto, y después de eso ya nos fuimos a escudriñar el texto. Escudriñar el texto, lo primero que encontramos fueron que habían 3 palabras que decía hipocresía, levadura y fariseos. Y en eso, entonces estamos diciendo, ¿qué es la levadura? Pero no qué es la levadura a partir de los diccionarios, de los comentarios, sino a partir de la Biblia. Entonces, como queremos saber qué es la levadura en la Biblia, nos vamos a las referencias bíblicas en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar varios versículos. El primer versículo que encontramos, Génesis capítulo 19, versículo 3. No sé si ustedes se dieron cuenta que eso hicimos con Padre Nuestro. Nosotros buscamos la palabra, imagínense algo que es tan básico. ¿Qué es un padre? Pues todo el mundo sabe que es un padre. No, espera un momentico. ¿Qué es un padre en la Biblia? Y entonces uno empieza a encontrar cosas ahí que le sorprenden, porque dice, oiga,
¿Cómo así? La palabra padre no tiene otro significado, no se utiliza para otra cosa, ¿sí? Sino que la palabra padre solamente es padre y solamente significa padre de verdad, o sea, la persona que lo engendró. Y en eso vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no hay ninguna referencia que diga que Padre nuestro, sino que cuando se utiliza hablando de Dios es como una analogía, diciendo, como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le buscan, por ejemplo. Fíjense que no está diciendo ahí que Jehová es padre, sino que está haciendo la comparación. O está diciendo, yo seré padre de huérfanos y defensor de viudas. Quiere decir, lo que les hace falta yo lo voy a suplir. Pero no está diciendo que él es el padre, ¿sí? Solamente hasta Isaías encontraremos eso. Entonces es una particularidad. Porque nunca se le ha dicho a Dios ¿qué? Padre nuestro. Y lo interesante es que en esa porción el profeta le dice, mira, ni siquiera nuestro padre es Abraham, ni siquiera nuestro padre es Jacob. O sea, más que el padre de la sangre, el padre espiritual. Tú eres nuestro padre. Y empieza ahí a decirle todas las cosas. Entonces por eso es tan rico ese texto. Entonces, pero eso no lo averiguaríamos si nosotros no averiguáramos una cosa tan básica que es padre en la Biblia. Entonces estamos haciendo lo mismo. ¿Qué es levadura en la Biblia? Primera referencia, Génesis capítulo 19, versículo 3. Segunda referencia, Éxodo 12, 14. Es lo que vamos a leer. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene un comentario más? Carlos. Una preguntita nomás, pastor. ¿Eso que cuando se habla de la Pascua y del Cordero, tiene que ver con lo que nosotros celebramos en la Santa Cena? Sí. ¿Es la misma representación? Sí. Pero todavía no vamos a tratar de profundizar eso, ¿no? Nosotros, cuando uno, por ejemplo, córrete un poquito para acá porque siempre va a pitar ese curso ahí. Cuando uno va, no sé en qué proceso, estoy tratando de pensar un proceso en el que uno reúne los materiales, pero todavía no ha creado, sino que reúne los materiales. Bueno, no sé si los artistas plásticos en los que hacen formación ahí como medio de performance y eso, materiales, pero todavía no sabe qué va a hacer. Si nosotros ya sabemos qué vamos a decir, nos tiramos la predicación. Entonces nosotros solamente estamos reuniendo los materiales tratando de mantener una independencia, o sea, tratando de decir, bueno, esto es un paquete, esto es un paquete, esto es otro paquete, esto es otro paquete, esto es otro paquete. Sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, nosotros sentimos, uy, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Esa sospecha la guardamos. Yo les he dicho que la hoja de predicación, normalmente yo guardo aquí estos espacios así y estos espacios así. Y entonces en estos espacios voy ocurriendo lo que se me ocurre. Entonces, por ejemplo, ya leímos esa porción, entonces, ojo, Pascua, Santa Cena, Jesús, Cordero. El pan acompaña al Cordero. Yo siento que ahí hay algo. Pero todavía no quiero contaminar con esta idea mía el texto. Pero como es un presentimiento, es un olfato, entonces yo lo voy colocando aquí a mi margen. A ver qué va. De la primera porción yo diría, no, yo no encontré nada. Pero, por ejemplo, colocaré aquí, por colocar algo, ojo, cena especial de honor. Pero fíjense, ya diciendo cena especial de honor, ya tiene que ver algo con esto y tiene que ver algo con la Pascua. Pero nosotros todavía, digamos que eso tiene que ser como nuestra pulcritud. Cómo ir cogiendo los paqueticos, preparando y después desde el texto, no desde los paqueticos, del texto, diremos, oiga, esto sí tiene que ver con esto o esto no tiene nada que ver con esto. No puedo contaminar mi texto con esto, aunque me gustaría, me surgió una idea bellísima, viejo, cómasela, guárdela, anótela en un librito, espérese para otra predicación, pero no vaya a contaminar su predica con algo que no tiene que ver, sino que solamente dejarlo de ver. Entonces, muy bien, entonces leamos Éxodo 12 desde el 14. Bueno, todo el capítulo 12 habla de la Pascua. Es que estoy contando de qué habla el capítulo 12. Sí, estás contextualizando, muy bien. A partir del 14 leo. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Sigue. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos que averiguar qué significa leudado. ¿Sí? Pan leudado, pues yo sé, con levadura, pero otra palabra que no lo diga. ¿Qué dice John? Pues bueno, aquí dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Ok. Y en la de los testigos dice, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Ok, entonces John se está yendo de una vez al Nuevo Testamento. Entonces, bien, pero no, primero vamos a empezar por el Antiguo Testamento, porque queremos ver a qué está haciendo referencia Jesús con la levadura de los fariseos. Hemos encontrado una porción, yo creo que muy interesante, en Génesis capítulo 12, versículo 14. La Pascua era que el ángel del juicio pasaba por encima del pueblo de Israel. ¿Sí? Por la sangre que veía en los dinteles de la puerta, el ángel no pasaba. Pero el Señor le está diciendo que durante esos días, después de la Pascua, van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y que esto es una fiesta solemne, ¿no? Es una fiesta solemne. O sea que esto tiene una connotación alta, religiosamente alta, religiosa. Dice además que ustedes desde el primer día tienen que revisar que en la casa no haya levadura, que eso no se encuentre en la casa ninguna levadura, y que durante los 7 días comerán los panes sin levadura. El primer día citarán congregación y el último día también se congregarán. Y si alguna persona o extranjero comiere pan leudado, ¿será qué? Cortado. Y esto está hablando, dice, porque yo lo saqué de Egipto. Entonces fíjese que esto de la levadura está hablando, ¿a qué está haciendo referencia? Digan ustedes, ¿a qué les suena? ¿A qué está haciendo referencia? Con micrófono para que la gente, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dice yo digo? Carlos, ¿a qué les está haciendo referencia? No piensen, ojo, yo les pido un favor, y es difícil de hacerlo, no piensen desde acá, no piensen desde ahora y no piensen desde todas las predicaciones que han escuchado, porque déjenme decirle, probablemente mucha de esa información esté mal. Piensen desde acá, desde acá. ¿De qué está hablando eso? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Sí? Carlos. Si se está hablando de que la levadura es un elemento que se encarga de fermentar o de contaminar. Ojo, ¿hemos dicho contaminar? Bueno, de fermentar. Porque contaminar ya uno está pensando de uno. ¿Sí? Fermentar, ¿sí? Sí, fermentar. Y al fermentarse, pues obviamente se descompone, porque es un proceso que sufre la fermentada. Cuando habla que no utilicen levadura, significa que no se fermenten, o sea, que no se destruyan, no se contaminen. Pues yo diría que se contaminen. Bueno, Carlos dice que no se contaminen. ¿Alguien tiene otra idea, Ariel? Mire, la gran habilidad, ¿por qué en la predicación siempre surgen cosas nuevas? Ustedes han dicho que nosotros hacemos la predicación y ¡ah! Cosas nuevas.
precisamente porque estamos viendo con ojos de niño, no con ojos ya contaminados, no con ojos de levadura, ¿sí? Entonces, nosotros hemos de tratar de mirar limpiamente, como que desde el texto. ¿Qué está diciendo el texto? Sabemos que es una fiesta solemne, religiosa, que duraba 7 días, que desde el primer día había que revisar que no hubiera levadura y que durante 7 días comerían panes con levadura y que si una persona comía pan leudado, era cortada. O sea, que esta cosa como medio seria de comerse este pan con levadura. Porque acuérdense que yo los saqué de Egipto, ¿sí? Yo los aparté, es esta palabra. Aquí hay apartar y aquí también hay apartar, pero en dos relaciones como diferentes, ¿no? ¿Qué dice Ariel? Yo podría decir que el Antiguo Testamento es ley y el que lo coma con levadura no está haciendo caso, no está obedeciendo la orden. Ajá. Hay una orden, está dando una orden. Bueno, aquí está dando una orden Dios. Y Él dice que no desobedezcan esa orden. Ok. ¿Qué más podríamos decir de eso? ¿De qué les habla a ustedes? ¿Qué querrá decirle Dios al pueblo de Israel cuando les dice que esos días se abstengan de comer pan sin levadura? Puede ser, o podía ser la forma de, pues lo acabo de decir, de hacer caso, de cumplir la ley, pero de honrarlo a Él porque realmente usted está creyendo en mí y le dije que no lo haga y no lo va a hacer, lo está rindiendo culto. Pero ¿por qué no les dijo, esos días no usarán medias? Y dejarán de usar medias y entonces el que use medias lo sacará. La misma cosa, es una orden. Sí, ya que establecimos que es una orden. Pero esa orden tiene que tener una lógica, tiene que tener algo, está diciendo. En Deuteronomio 16:3, como que dice así, lo comerás con pan sin levadura. Deberás comer pan sin levadura durante 7 días, en memoria del pan que comiste cuando escapaste de Egipto. Eso es para que te acuerdes de que saliste de Egipto con tal prisa que no hubo tiempo para levar el pan. Ahí hay una razón ya muy buena. ¿Sí? Claro que nos adelantamos un poquito. ¿Sí? Pero muy bien, Iván. ¿Por qué pan sin levadura? Porque hay que. Dice porque ustedes porque tenían que hacerlo deprisa. ¿Sí? Porque es que resulta que para leudar el pan uno tiene que esperar. ¿Sí? Aquí tendríamos necesidad, no, apágalo porque está pitando, por ejemplo. Aquí tendríamos necesidad de averiguar un poco de la levadura en la época de Jesús. ¿Cómo era esto de la levadura? Yo no sé cómo era esto de la levadura. Sé que en la época de Jesús no vendían los frasquitos de levadura, sino que una vez escuché, pero estoy hablando de lo que escuché, entonces no tengo la certeza, que la levadura estaba por ahí en el ambiente. Entonces lo que hacía era que se cogía la masa, se preparaba y se dejaba por ahí en el ambiente, en la casa, y entonces ya mira a ver si el pan ya se leudó. Entonces ya miran el pan, no, está igual, ahí está igual del mismo tamaño. Entonces esperemos. ¿Sí? Imagínense si no venden la levadura, si la levadura es un hongo microscópico, ¿qué hacían? ¿De dónde sacaban la levadura? ¿Sí? ¿Era del ambiente? Si es del ambiente, imagínense esperar hasta que el pan se leude. Si nomás cuando uno le echa la levadura al pan directamente, tiene que esperar 1 hora para que se leude. Imagínense si es unos granitos que están por ahí flotando en el ambiente, pues que llegue un granito y llegó otro, y entonces ya contaminaron la masa y ya la fermentaron. Entonces tendríamos que saber un poquito de cómo es este cuento de la levadura en la época de Jesús, ¿sí? Lo que les digo, pues yo me acuerdo de algo que escuché, pero no tengo ciencia cierta. ¿Qué dice Jaime? Y dice que no se sabe cuándo se utilizó por primera vez la levadura para hacer pan. Sin embargo, el primer registro que muestra este uso proviene del antiguo Egipto. Los investigadores especulan en relación a una mezcla de comida de harina y agua, comida que fue dejada más tiempo del habitual en un día cálido, y las levaduras que se producen en los contaminantes naturales de la harina ocasionaron que se fermentara antes de hornear.
Ok, entonces imagínense, es una cuestión que tiene que esperarse de un día para el otro. ¿Sí? Lo que está diciendo Iván, que está en Deuteronomio 16. Ustedes comieron el pan sin levadura porque no había prisa. Entonces, esto está asociado con quedarse, con esperar. Pero fíjate lo que acabo de investigar, ¿cómo es tu nombre? Jaime. Jaime, tan interesante, porque decía que eso se utilizaba en Egipto. O sea que el Señor dice, no vuelvan a eso, porque ustedes si vuelven a los rudimentos de Egipto. Bueno, tiene que ver con Egipto, con costumbres de... O sea, si ya los saqué de allá, no vayan a volver nuevamente con allá. Costumbres del pasado, podía ser, ¿no? Podía ser. Bien. Bueno, entonces, por lo que sabemos hasta ahora, tiene que ver con, la levadura tiene que ver con la Pascua, porque en la Pascua no se puede comer pan sin levadura, pan con levadura, porque dice que, acuérdense que sea los aparté, yo los saqué, entonces, y si alguien come pan con levadura, sea cortado, me parece como muy fuerte, no entiendo por qué es tan fuerte el Señor ahí, dice que coma pan con levadura, chao, es cortado. Y entonces, Iván nos está mostrando que comieron el pan, acuérdense que ese pan, ustedes celebran esta fiesta, porque el día de la Pascua comieron pan sin levadura, porque salieron deprisa de Egipto. Bien, ahí vamos bien ya conociendo un poco la levadura. Otra cita que después de Éxodo, Luz Estela. En Éxodo 29 habla de la consagración de Aarón y de los hijos y empieza diciendo... Un momento, Éxodo 29, pues realmente es el versículo 2, pero voy a leer desde el 1. Éxodo 29, vamos todos a Éxodo 29. ¿Esa sería la segunda cita que existe de la levadura? ¿Hay otra? Hay otra en Éxodo 13. Miramos primero la de Éxodo 13 y después miramos la de Éxodo 29. Desarrollemos como una metodología. Primero Éxodo 13 y después Éxodo 29. ¿Qué dice Éxodo 13? ¿13 qué versículo? ¿Del 3 al 7? Los diccionarios, los buenos diccionarios tienen una habilidad. Los diccionarios, si usted lo ha visto, en primer lugar no definen la palabra, sino que empiezan a decir cómo se ha usado. ¿Cómo se usa? ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, en la guerra de los judíos, Josefo, dice, bla, 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 y la palabra, y bla, 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 bla. En la historia de Parménides, estoy hablando carreta, dice, ta, 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 la palabra, ta, 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 ta. En la historia de Ovidio, dice, bla, 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 la palabra, bla, 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 bla. Entonces, antes de decirle a uno qué es la palabra, le muestran los contextos en los cuales la palabra se ha usado. Y después dice, entonces ahora sí dice, levadura, y ya da el significado. Entonces, fíjense que, porque como las palabras antes no existían diccionarios, ahora es que existen diccionarios, pero antes no existían diccionarios, sino que la palabra se usaba, y así es lo correcto en averiguar una palabra. Porque primero se usa una palabra antes de meterse al diccionario. Fíjense que la Academia de la Lengua cada año está metiendo nuevas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, no sé qué palabras están nuevas, pero whatsappear. Entonces, whatsappear, pues yo creo que hace 10 años a uno le decían whatsappear y uno se imaginaba que agarraran a un niño y lo sacudían. ¿Sí? Pero no, whatsappear, hablarse por medio del WhatsApp. Yo no sé si ya la academia incluyó whatsappear, pero nosotros todos estamos diciendo, no, aquí está haciendo, no, ahí whatsappeando, y entonces, antes decíamos chat, y es más técnico chat que whatsappear, ¿sí? Porque uno chatea en el WhatsApp, pero chat ¿de dónde? ¿De qué es? No, eso es un anglicanismo, entonces, pero fíjese que ya chatear, ¿sí? Antes todos los bogotanos chateaban, porque decía, hola chato querido, y entonces hola chata querida, pero eso no tenía nada que ver con el chateo de escribir en el texto. Entonces, esa es la forma como, y es como lo que nosotros estamos desarrollando aquí en esto. Entonces, en Génesis, primero vamos a ver Éxodo capítulo 13, versículo ¿qué? Del 3 al 7, me dijeron. ¿Éxodo 13? Sí. Del 3 al 7, leamos. Dice, y Moisés dijo al pueblo,
Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Sigue. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces fíjese, tiene que ver con la salida de Egipto, ¿sí? Esta cuestión tiene que ver con la salida de Egipto, importante. Entonces aquí, salida de Egipto. ¿Con la esclavitud, pastor? Tiene que ver con la esclavitud y tiene que ver con una costumbre del pasado, una costumbre de donde están saliendo, una costumbre del pasado. Muy bien. ¿Sí? Hasta ahí hemos visto un poco qué es. Sigamos viendo. Éxodo, ¿qué? Siguiente cita. ¿Qué dice allí antes de? No, tengo una en Levítico. Pero no, ¿hay más en Éxodo? ¿No hay ninguna en Génesis? Solo la del 19. Nosotros tenemos que ir desarrollando como una metodología en nuestro estudio. No podemos agarrar, por ejemplo, John nos dijo Gálatas, no, todavía Gálatas no. Nos dijo Iván Deuteronomio, no, todavía Deuteronomio no. Vamos mirando, ya no me gusta decir pasito a pasito, ni suave, suavecito. No, bueno, en Éxodo, después de Éxodo 13, ¿hay otra referencia? Pues no sé si antes del 29, yo tengo 29. ¿Hay otra antes del 29? Éxodo 23:15, miremosla, Éxodo 23:15. ¿Qué dice? Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué significará Abib? ¿Abril? ¿Sí? ¿Qué significa el mes de Abib? Según Wikipedia, Nisan es el primer mes del calendario hebreo bíblico que comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto, mientras que en el calendario hebreo moderno, que comienza el 1 del mes de Tayes Rey, conmemora la creación del mundo, ocupa el 7º lugar. Pero no me dijo Nisan y no Abib, este es el mes de Abib. Significado del mes de Abib. Es que mire, lo impresionante es que cuando uno empieza a profundizar en el idioma de la Biblia, todo habla. Y uno empieza, oiga, pero impresionante, podemos encontrar aquí algo, no sé. Él dice aquí, significado del mes de Abib. El próximo miércoles 6 de abril será el primer día del mes de Abib. Abib o mes de Nisan, sí. En el calendario religioso veamos cuál es el significado de este mes. Dice, históricamente Abib literalmente significa la etapa del crecimiento del grano, cuando las semillas han alcanzado su tamaño final y se llenan con almidón, pero no se han secado todavía. Fíjese que sí tiene que ver con el grano de trigo, porque Abib significa cuando ya el grano está listo, maduro, no necesita ya nada más. Dice, Abib es el mes en el calendario hebreo cuando la cebada ha alcanzado o superado esta etapa, la 7ª del año judío, del año civil judío. Además, fíjese que es el mes séptimo. Séptimo significa todo está terminado, ya. Eso es nuevo. Séptimo significa comenzó lo que es. Y es lo que Dios ha apartado. Dice, desde el cautiverio de Lincoln también se ha llamado Nisan, 17º de la cosecha se iniciaba para reunir gavillas de cebada que se ofreciera sacrificio a Dios. Abib, por consiguiente, también significa la primavera, una de las 4 estaciones del año. ¿Se acuerdan
¿Cuándo prometió el Señor venir? ¿Cuándo le dio la promesa a Abraham? En este mes. Por eso dicen muchos que Jesús probablemente nació en abril, que no nació en diciembre, porque en diciembre hay frío y no hay, sino es en este mes. Es en el mes de la cosecha, en el mes de Abib, en el tiempo de la primavera volveré a ti. Entonces, bueno, ahí usted va anotando, ¿no? En su hojita ahí al lado empieza a anotar todas las cosas que va viendo, ¿no? Ah, Abib, este es el mes de la cosecha, el grano listo, el mes de la primavera, la vida, Jesús vino ahí. Promesa a Abraham, bueno, dice, sin embargo, al estudiar el término hebreo para este mes podemos obtener mayor revelación. Abib es un término de cosecha y es la etapa de crecimiento cuando la semilla ya ha alcanzado su tamaño final. Así que mediante el estudio de este periodo de tiempo podemos ganar principios de cosecha. Para su ubicación en el calendario bíblico, esta es mucha carreta. Pascua, panes sin levadura, las primicias. Comienzo de las 4 estaciones, llegada de la primavera, comienzo de las fiestas solemnes. Por otra parte, el séptimo mes del calendario civil por el rey de Israel, por lo tanto cierra un ciclo y abre otro ciclo. Entonces tiene mucha importancia. Espiritual se celebra la Pascua, que representa la salvación y la liberación, las primicias. Cósmico, se celebra la redención de toda la creación de Cristo Jesús mediante el pacto de su sangre. Entonces, ok, esto significa nuevo. Esto significa absolutamente nuevo. Y fíjense que tiene que ver, yo lo saqué, acuérdense, yo lo saqué de Egipto, entonces no traigan nada de ahí, no traigan pan leudado, no traigan contaminación de atrás, estén como limpios. ¿Sí? Bueno, sigamos viendo. Estamos leyendo Éxodo, ¿qué? ¿13? 23. El 23. ¿Estamos viendo el 23 qué? Desde el 14. 14. Sigamos leyendo. ¿Ahí mismo o ya vamos a otro? No, pues no sé si hay algo más ahí. Sigue leyendo. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás. Dale. Bueno. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Perdón, ¿usted cree que a usted se le vuelve a olvidar eso? ¿No es que usted se vuelve mejor que un diccionario bíblico? ¿Usted sabía que el mes de Abib era el mes de las cosechas? ¿Usted sabía que era cuando era la Pascua? ¿Y usted sabía que el Señor dijo que en el tiempo de la vida o en el tiempo de la primavera o en el tiempo de la cosecha volvería a ti? Impresionante, ¿cierto? O sea, esa vaina que hay, imagínense que uno no hace una prédica bonita con eso. Sí, pero pensemos en lo bueno. ¿Se dan cuenta que es mejor estudiar la Biblia así que con diccionarios, que con comentarios, porque encuentra uno demasiadas cosas que están ocultas, y no están ocultas, están ahí, pero están ocultas porque nosotros estamos dejando que nos pese más la academia que lo que es la palabra. O sea, la palabra es demasiado, es suficiente, es importante. Y nosotros ya ahí en la trastienda estamos viendo por qué es que él está diciendo que se guarden de la levadura de los fariseos. ¿Sí? Pero todavía no hemos llegado ahí. Pero ya estamos viendo tantas vainas que dice el pastor. ¿Levantaste la mano o no? ¿Sí? Pero aprovecha la oportunidad para saludarnos. No, mentira, estoy pensando. Pero sí estamos viendo que es, igual Jesús en Juan 6, pero ya es en el Nuevo Testamento cuando él habla que él es el maná que descendió del cielo, me imagino que tiene que ver con eso, que él sí es puro en cuanto a lo otro, en cuanto a la palabra y todo, porque la que están dando los fariseos. Claro, el pan que comerán en la Santa Cena será pan sin levadura. Aquí pues el pan sin levadura que conseguimos son tortillas Bimbo, ¿sí? Entonces por eso hacemos la cena con tortillas Bimbo, que es pan sin levadura, ¿sí? Es solamente harina de maíz. Entonces, pero chévere saber esto. Bueno, muy bien, sigamos leyendo en Génesis. ¿Qué? Carlos, con micrófono. Entonces todas estas fiestas y todo esto, eso queda abolido en la venida de Jesús, o sea, uno no las... No, lo que estamos viendo nosotros es que todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento son sombra de lo que iba a venir. Por eso esa es la riqueza del Antiguo Testamento. Fíjense todo lo que estamos encontrando aquí con una bobada como es la levadura, ¿sí?
Pero estamos viendo, ¿qué pasó? ¿Qué significa la levadura? Porque no comerán pan con levadura, pero es que es en el mes de Abib, y resulta que el mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan, entonces usted ya cuando predica, bueno, en el mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan, que significa el séptimo, concluye el ciclo. Entonces, uy, pero qué erudición. No es que erudición, ahí hicimos un estudio chimbísimo de lo que era la levadura, ¿sí? Pero realmente uno se aprende más que lo que está en los diccionarios. O sea, sí es verdad que se aprende muchísimo. Entonces estamos aprendiendo, miren todo lo que estamos aprendiendo, que es un ciclo nuevo, que es dejar el pasado, que es dejar la esclavitud, que es no estar atrás, ¿sí? Que como salieron corriendo, como nos dijo aquí en Deuteronomio 16, Iván, entonces, miren, no, salgan deprisa, entonces no se queden, no se agarren de lo del pasado, no se queden ahí esperando, salgan. Y uno ya está pensando en miles de versículos que están viniendo a la cabeza de que la palabra iglesia significa eso, los llamados afuera. Y se acuerda que comenzarán congregándose y terminarán congregándose, iglesia, o sea, todo lo que está hablando de eso. Y este es mi pan, y este es mi cuerpo, y yo se los dejo, y todo eso está uno pensando. Es demasiado, ya uno queda saturado de información ahora, ¿cómo va a hacer para manejar esa información? Para eso le sirve es el versículo, vuelve al versículo y empieza a hablar solamente del versículo, pero de aquí tomará elementos hermosos para la predicación, o sea, cosas que realmente van a alimentar a la gente, y la gente, esa palabra lo va a atravesar, porque está muy bien preparado, ¿sí? Entonces, ¿cómo preparar? ¿Cómo ser finos en eso? Eso es lo que nosotros estamos viendo, sin necesidad de diccionarios y sin necesidad de comentarios. Respondió la pregunta. Que todas las fiestas, estoy diciendo que no es que todas las fiestas... Perdóname, si a mí me pregunta que yo estoy predicando y llegamos allá y me preguntan, ¿y entonces todas esas fiestas dónde quedaron? ¿Tú qué le responderías? No, pues lo que usted me dijo, no, eso es sombra en el Antiguo Testamento. Entonces sí te respondí, sigamos. Pero yo tan pegado, ¿no? Bueno, Génesis capítulo 23, sigamos leyendo. Éxodo 23. Otra vez desde el 15. ¿Qué pasó? ¿Quién está leyendo? Bueno, dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Tremendo, ¿no? También otro punto que me impacta ahí es, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Mire, los panes que se reunían dentro del templo en el lugar santo, hay 3 cosas. Hay un altar con incienso, y acuérdense que el fuego de ese incienso es tomado del altar de los sacrificios. Hay una lámpara que tiene 7 brazos y que tiene un aceite que es el aceite refinado, y hay una mesa con los panes de la proposición. El aceite refinado y los panes de la proposición, ¿de dónde salían? Cada príncipe de cada tribu, o sea, la cabeza de cada tribu, iba por cada casa y recogía. Cuando uno hace el aceite, resulta que son unas tortas así de cabuya trenzada. Y entonces colocan una cabuya, una torta de esas, eso está alrededor como de un palo y de un molino. Colocan esas tortas, colocan las olivas, colocan la siguiente torta, colocan las olivas, colocan la tercera torta, las olivas, y hacen un pastel, como una milhoja de cabuya y de milhoja y de olivas. Y ahora, esto tiene un palo, y aquí colocan una piedra encima, ahora una piedra de molino, y un burro empieza a dar vueltas. Entonces, cuando el burro comienza a dar vueltas alrededor de eso, estas tortas comienzan a moverse, y comienza a salir el aceite. El primer aceite es el aceite más fino, es un aceite, porque es el aceite con que exprima la oliva. Entonces, el primer aceite es un aceite, una belleza de aceite, es un aceite refinado. Cuando ustedes compran aceite de oliva, ellos tienen unos números. Esos números significan de qué tipo de molienda es el aceite. Entonces, los gourmet, nosotros ponemos cualquier aceite purísimo, aceite de oleosoya y le echamos, y que nos importa, a nosotros no nos importa eso. Pero los gourmet, cuando van a comprar aceite de oliva, miran, este es aceite de no sé cuánto, tiene unos números ahí, yo no me acuerdo la clasificación. Y entonces compran el aceite
Claro, entre más caro. El que le vendan a usted por 10.000 pesos en Carrefour, eso es aceite de orujo. El aceite de orujo es del cuncho. El cuncho ya gana y ya al final, venga, paga, y eso es lo que nos venden a nosotros. Pero por eso es que hay un aceite de 10.000 pesos y hay un aceite de 50.000 pesos. ¿En dónde cree que está la diferencia? ¿Sí? ¿Eso es lo mismo? No, no es lo mismo. Los príncipes de las tribus, cada uno por casa sacaban el mejor aceite, reunían el mejor aceite y lo llevaban al tabernáculo. Y fuera de eso, de la flor de la harina es la harina más suave, la más cernida, la harina más delicada. Estoy hablando de lo mismo de esto. Hay una piedra de molino, muere la harina, sale el polvito de la harina, con eso se hacen, con lo que hacen las polvorosas. Ese polvito lo llevaban. Cada príncipe llevaba el aceite más puro. ¿Y para quién era eso? Para Dios. Y con eso se hacían los panes de la proposición y con eso se encendía la lámpara. Por eso dice, no te presentarás con las manos vacías delante del Señor. Claro, del libro de Levítico y de Deuteronomio. O sea, en Levítico y Deuteronomio está eso. Entonces está hablando lo mejor, ¿no? Está hablando de lo mejor. Bueno, por eso no se puede contaminar ese pan. Y por eso no se puede el aceite. Bueno, ustedes ya saben todo lo que está hablando el aceite, ya saben todo lo que está hablando el pan, pero estamos descubriendo más cosas ahí. Sigamos leyendo. Sí. El pan de la palabra de Jesús, del mandamiento puesto por obra. Sigamos. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Fíjese que el domingo la prédica era eso, ¿no? Yo no sé, nosotros no podemos seguir dándole a Dios un lugar tan miserable en nuestras vidas. Nosotros de verdad tenemos que darle a Dios el primer lugar. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida de fe realmente sea alta y que nuestros hijos reciban una herencia santa. O sea, que ellos aprendan. Es lo que le está diciendo él, mire, repítale esto a los hijos y enséñelos, y esto es lo que usted le va a decir a los hijos, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Sí? Imagínese, yo conozco un amigo que es coreano, que la abuela lo quería mucho, entonces lo malcriaba. Pero ellos sembraban maíz, y resulta que el maíz, la abuela guardaba las mejores mazorcas, cogía las mejores mazorcas, las más bonitas, las guardaba porque las usaba para semilla. Y entonces el chino veía esas mazorcas que eran las más bonitas, ¡ay, abuela, yo quiero esas arepas de esas mazorcas! Y él me dice que a él le impactó que nunca la abuela, en eso nunca le hizo caso. Nunca le dio esas mazorcas, pero él no sabía por qué. Y entonces mi abuela, no. Y nunca le explicó. Después, cuando él creció, él supo que era que de esas mazorcas era que la abuela sacaba las semillas. ¿Por qué? Porque un campesino sabe eso. Del mejor fruto, él no lo vende en el campo. Del mejor fruto saca las semillas. Porque quiere decir que eso le va a producir plantas que le van a dar frutos siempre mejores y mejores y mejores. Uno en la ciudad sería bruto. Uno decía, no, este tomate grande yo lo vendo a mejor precio y los tomates puichos y chiquitos y dañados los dejo para semilla. Porque yo no me voy a comer los tomates. Bruto. Porque no sabe que es que de los mejores frutos salen las mejores plantas que le van a producir mejores frutos después. Y entonces eran mejor. Imagínense los hijos preguntándole a los papás, papás, ¿por qué el mejor aceite tú no mandas al templo? Papá, ¿por qué la mejor harina tú la mandas al templo? ¿Por qué? Y él le está diciendo, porque ¿sabes qué? Dios es Dios. Su hijo le está diciendo a este papá, ¿usted por qué es tan mediocre en la vida de fe? Y está diciendo, porque eso es mi Dios. Bueno, ahí le pegué su palazo. Sigamos. Versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Impresionante, ¿no? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces fíjese que está hablando aquí, no me va a preguntar lo del cabrito en la leche de su madre, porque nos toca hacer otro estudio más fregado que este. Está hablando aquí en Éxodo 23:15, está hablando de solemnidad y de darle el lugar a él. Darle el lugar que le corresponde.
Imagínense, con una palabrita estamos haciendo aquí el estudio de la vida, ¿sí? Es una belleza. Nosotros donde tenemos ahí cada cosa es demasiado bonito. Estábamos en Éxodo 23. ¿Otro? Éxodo 29, ¿sí? No hay otro. Dice, desde el versículo 1. Éxodo 29 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Está hablando de los hijos de Aarón, ¿no? De la descendencia de Aarón, para designar al sumo sacerdote. Dale. Y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las hará de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. ¿Sigo? Sí. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Entonces, aquí está hablando de apartarse, de consagrarse a Dios. Sí, es el sumo, aquí colocaremos, sumo sacerdote. No sé si sería la asociación. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? ¿Carlos? Siguiente. ¿Éxodo qué? ¿O ya acabamos con Éxodo? ¿Sigue con qué? Levítico. ¿Dónde está en Levítico? Levítico 23. 6 al 8. Este ejercicio es muy importante porque acuérdense que Jesús es un judío que creció en medio de un pueblo judío y que le está hablando a los judíos. Cuando él dice levadura, inmediatamente ellos están pensando en todo este ejercicio que nos toca hacer a nosotros tan terrible. Ellos de una vez piensan en eso. Si yo le digo lechona, ¿qué piensa usted? Lechona. Marrano, ¿qué más? Arroz, ¿qué más? Grasa, ¿qué piensan en lechona? Ariel, ¿qué piensa cuando digo yo lechona? Espinal, muy bien. ¿Qué más? Fiesta, ¿qué más? ¿Qué? ¿Un qué? Tolimense, claro, tolimense, ¿qué más? Navidad. Sí, uno piensa inmediatamente, oigan, mire, perdóneme, pero uno normalmente no está comiendo lechona. Entonces uno piensa fiesta, Navidad, tolimense, celebración, cuerito, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tradicionalmente, si usted perteneciera a la iglesia Palabra Viva, hubiera dicho fiesta de servidores. Porque tradicionalmente, la fiesta de servidores, hacemos lechona. ¿Por qué hacemos lechona? ¿Por qué hacemos lechona, Ariel? Ariel sabe. Porque es muy práctica. Además, porque es un plato especial, no es un plato común. Queremos en todo caso celebrar. Pero es que es muy práctica porque sirva el platico y tenga, y además normalmente a todo el mundo le gusta la lechona. Es muy fácil de comer, de servir, y todo el mundo le gusta llevar para la casa, y por eso no es una cena normal, y a mí no me toca todo ese camello de estar averiguando a ver qué menú les vamos a preparar los servidores. Entonces ya, lechona está institucionalizado en palabra viva. Pero fíjese, una persona de palabra viva inmediatamente diría, fiesta de servidores, reunión de servidores. Entonces, él les está diciendo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, empiezan a bajar toda esta información que ellos tienen de su cultura. Ellos piensan, Pascua, panes sin levadura, contaminación, pureza, salir de Egipto, todo lo que estamos viendo aquí, dedicación a Jehová, lo mejor para él. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se asocia con todo eso que está diciendo. Pero ustedes ya más o menos están asociando. Entonces, después de Éxodo, ¿sigue qué? ¿Levítico qué? 2.
¿Versículos qué? Desde el 5, pero vale desde el primero, ¿sí? Levítico 2. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Qué es oblación? Ofrenda, ¿no? Ofrenda. Y ya, pues como yo le dañé la expectativa, le conté cómo era que sacaba el aceite de oliva y cómo sacaba la flor de harina, pero usted ya sabe, es realmente lo mejor. Cuando alguien trae al Señor es lo mejor. Sigamos. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Entonces fíjese que la levadura, sin levadura, quiere decir que ofrenda santa. ¿A quién? A Dios. Pero aquí dice sacerdotes. Reconocimiento, ¿no? Del sumo sacerdote. Muy bien. Siguiente. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces fíjese, ya estamos comenzando. Hay un libro del pastor Ignacio Guevara, se llama Olivos Machacados. Porque él es la vid, nosotros somos las ramas, nosotros somos el fruto. ¿Qué está esperando del fruto? Lo mejor. De usted Dios está esperando lo mejor, no menos. Él es lo primero, Él no es lo último. ¿Usted realmente es cristiano? Yo no sé. Otro palazo, sigamos. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Versículo 11 dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Fíjese, ¿no? Cuando nosotros averiguamos sobre la sal, nos acordaremos de esto, ¿no? Y dice en Marcos, porque toda ofrenda se sazonará con sal. Cuando está hablando está hablando una cosa del infierno y de qué es lo que está hablando ahí. Y entonces toda ofrenda será sazonada con sal. Está haciendo referencia a ese versículo. Bueno, sigamos. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Listo. Entonces ya estamos viendo la otra parte ahí en Levítico. ¿Otra parte? ¿Otro versículo? Después de Levítico 2, ¿no hay más? Bueno, con micrófono y lean. ¿Levítico qué? Levítico 6, 16 al 18. ¿Qué dice? Dice desde el 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite.
y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, fritas la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. ¿Hasta ahí? ¿Lo sigo? Sigue. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el Bueno, pecado. y ahí está hablando de la sangre. Y hermosísimo lo que sigue después de la sangre. Pues lástima que no podemos hablar ahorita de la sangre, pues estamos hablando de la ofrenda de harina, pero ahí habla de vainas buenísimas, ¿no? Pero bueno, algún día llegaremos a Levítico, si Dios nos da vida. Entonces, otra porción. Bueno, ya, se acabó el tiempo, Entonces, tarea: buscar levadura en la Biblia. Terminar esta tarea que me estoy haciendo, y usted va a resaltar lo que le parece que tiene como importancia, ¿sí? En todo lo que habla de la levadura. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Por qué está hablando de la levadura de los fariseos? Y también ya veremos en el Nuevo Testamento también. Vaya hasta el Nuevo Testamento de una vez, hasta las epístolas y las partes ahí, los versículos paralelos y todo, de una vez ver todo lo que dice levadura. Y la misma tarea con hipócritas, porque tenemos que las próximas 3 versículos y nos quedamos 2 horas hablando solamente de una palabra. Estamos perdidos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa, es hermosa y es la verdad, Jesús. Y nos habla todo el tiempo. Señor, ayúdanos para entregarte el lugar que te corresponde. Tú eres santo y tú mereces todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Nos vemos la próxima semana.